Pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro de Urantia. Es la sesión en la que vamos a ver la quinta parte de los conceptos básicos. Seguimos realizando una lectura explicada del prólogo. Nos habíamos quedado en el epígrafe 4, la realidad del universo, en un punto intermedio en la página 7 del libro regular, que comienza desde el punto de vista del tiempo y del espacio. Es el párrafo cuarto. Bien, y bueno, pues como hoy llevo una camiseta temática del libro Durantia, voy a explicar un poco a qué se debe eh, este logotipo y de dónde viene, que tiene, bueno, pues es una curiosidad, ¿no? Los estudiantes del libro Durantia pues acaban preguntando que de dónde viene el logotipo del libro Durantia. Y bueno, pues es muy sencillo. Si recordáis, en la sesión de introducción hablamos de que Urantia era los documentos de Urantia eran la quinta revelación de época. Habíamos situado como la sexta revelación de época un curso de milagros, aunque esto lógicamente no aparece en el libro de Urantia. Es algo bueno, pues que especulo yo, que un curso de milagros y un curso de amor son en conjunto la sexta revelación de época. Pero hubo, antes de la quinta de los documentos de Urantia, otras cuatro. La primera revelación de época fueron las enseñanzas dalamatianas, debido a un ser llamado Dalamatia. Las segundas, las enseñanzas edénicas. La tercera revelación de época fue Maquiventa Melquisedec, que fue bueno, pues un hijo de Dios, igual que Micael de Nevadón, solo que Micael de Nevadón es de la orden de los Micaeles y Maquiventa Melquisedec es de la orden de los Melquisedec. Y entonces Maquiventa en palabras técnicas del libro de Urantia, se auto-otorgó en Urantia, podemos entenderlo como se encarnó en Urantia, 1973 años antes de Cristo, pues precisamente para preparar al mundo de aquella época, pues para el mensaje que vendría posterior de un ser de categoría superior, que era precisamente pues Micael de Nevadón. Maquiventa se encarnó en una ciudad de Palestina que se llamaba Salem. Y bueno, pues ¿por qué en Palestina se suceden esas dos encarnaciones de hijos de Dios descendentes? Descendentes es otra terminología técnica del libro de Urantia. Nosotros somos las criaturas ascendentes, pero las ayudas de allí vienen a través de los hijos descendentes, ¿no? Los hijos descendentes, bueno, pues forman parte de esa manifestación del Padre dentro del sueño, que conocemos como Dios el séptuple, de la cual ya hemos hablado y hablaremos mucho más, y, y que se manifiesta al final de la extensión del catalejo, lo más cerca posible de nosotros, pues con esos hijos de Dios despiertos que penetran en el sueño, penetran en la realidad finita, en esa pseudo realidad ficticia en la que estamos, pues para poder ministrarnos, ayudarnos. Todo esto conocido en un curso de milagros como el Espíritu Santo, como un conjunto. En Urantia es un conjunto de ayudas. En un curso de milagros se le dice solo el Espíritu Santo. En Urantia pues ya se especifican todas cuáles son, ¿no? Bueno. Entonces resulta que Maquiventa Melquisedec pues siempre llevaba este logotipo, colgado, y era metálico, ¿no? Y entonces, bueno, pues el libro de Urantia contiene ese dato,
Y de hecho, bueno, cuando se hizo la revelación del libro Durantia, en 1934 y 1935, se dio también el, el logotipo de Maquiventa Melquisedec para que fuese usado como logotipo del libro Durantia. Y esa es la historia de este dibujo. Este dibujo, bueno, lo ha pintado a mano Eva, que se dedica a pintar camisetas muy bonitas. Y bueno, pues fue a petición, ¿no? Píntame una camiseta con el colgante de Maquiventa Melquisedec, con el logotipo del libro Durantia. Y así fue, y así se realizó. Bueno, pues nada más. Sin más, vamos a comenzar a leer y lo hacemos en el punto donde nos quedamos. Y bueno, pues os vuelvo a animar con esta parte del prólogo, os vuelvo a decir que no importa que ahora mismo no entendáis, que no os desaniméis, que esto es una comprensión intelectual progresiva, la que se hace del libro Durantia, y lógicamente, como ya explicamos también en la introducción, en la primera sesión que hicimos, pues el libro además empieza por lo más abstracto, lo más complejo y lo de más difícil comprensión. Y luego pues va bajando, ¿no? De forma que al terminar el libro, pues el enriquecimiento es enorme. El enriquecimiento es enorme y te ayuda a comprender muchísimas otras cuestiones. También de un curso de milagros, muchísimas otras cuestiones también de un curso de milagros, dado que, pues no sé si alguna vez lo hemos dicho, pero para que pueda haber una evolución espiritual, primero tiene que haber una evolución intelectual, para poder comprender algunos significados que luego la evolución espiritual va a integrarnos como valores. No es estrictamente necesario la comprensión intelectual profunda de todo esto, pero sí es conveniente, lógicamente. Y bueno, pues para que haya una evolución intelectual, mental, pues hace falta una evolución aquí, dentro del sueño, fisiológica. Es decir, hace falta, bueno, pues un cerebro adecuado, como es el que tiene la especie humana, y entonces, bueno, pues cuando surge esa evolución física, fisiológica, y surge una capacidad cerebral adecuada para actuar como transformador electrobioquímico de la mente hacia la materia, pues entonces ahí puede entonces surgir una intelectualidad adecuada para poder emprender la evolución espiritual. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, tranquilamente, vamos a seguir leyendo y dice así. Desde el punto de vista del tiempo y del espacio, se puede dividir la realidad además como sigue. Habíamos visto en la primera parte del epígrafe, el epígrafe se llama La realidad del universo, intenta describir los niveles de la realidad y por eso, pues habíamos visto que había una realidad no deificada. Se suele identificar lo no deificado con lo impersonal, con lo no personal. Había una realidad deificada que se suele identificar con lo personal, aunque no son coincidentes. Ya explicamos que podía haber personalidades, como somos nosotros, y no somos deificados. Pero bueno, toda deificación implica personalidad. No hay una deidad que no sea personal, ¿de acuerdo? Y luego la realidad interasociada. Esta era algo más compleja de comprender. Dice el mismo texto que es difícil de identificar y lo iremos haciendo pues según vayamos avanzando en la comprensión del libro, pero tiene que ver con las manifestaciones divinas potenciales. Para que quede esto claro y podamos continuar, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que son las manifestaciones
del yo soy en la entera realidad. ¿De acuerdo? Acordaos que el yo soy es infinito, absoluto, eterno, y para escapar de esa indefinición, de esa difusión por ser infinito, absoluto y eterno, pues recordad que se empiezan a hacer unas diferenciaciones internas, y de esas diferenciaciones internas, que precisamente es el diagrama que realicé el otro día y que publiqué en mi página de Facebook, ahí se ve cómo se producen esas diferenciaciones y lo que implican, pues desde ahí al final surge una diferenciación séptuple, y de esa diferenciación séptuple surgen las 7 manifestaciones del yo soy, que son 3 absolutos actuales, existenciales, eternos. Actuales quiere decir que son perfectos, que son desde siempre. Y fijaos, no voy a incluir aquí ahora mismo la primera fuente y centro, que sería el Padre. Incluyo la segunda fuente y centro, que es el Hijo, la tercera fuente y centro, que es el Espíritu Infinito, y el paraíso fuente y centro. 3 actuales. Y luego tenemos 3 potenciales, que son el absoluto universal, coordinando al absoluto de deidad y al absoluto no cualificado. Son potenciales. ¿De acuerdo? Eso es, son las que actúan dentro del sueño, porque el sueño es una creación en el tiempo, y entonces hay que pasar de la posibilidad a la realidad, de lo potencial a lo real, de lo potencial a lo actual. Entonces tenemos las 3 manifestaciones actuales, Hijo, Espíritu y Paraíso, las 3 manifestaciones potenciales, absolutos, universal, de deidad y no cualificado, y la primera fuente y centro, que los engloba a todos, porque es el yo soy, ¿de acuerdo? Es esa causa incausada. Bien, entonces la realidad interasociada está relacionada precisamente con la unificación o integración que dentro del sueño se tienen que hacer de los aspectos deificados y de los no deificados. ¿De acuerdo? Por eso se dice realidad interasociada. Los asocia, los aspectos deificados personales, no deificados impersonales, los asocia para que puedan convivir en esa pseudo realidad que es el sueño. Y esa es la función del absoluto universal y de los otros 2 absolutos, que son coordinados por este, son unificados, integrados, en fin. Bueno, bien. Y entonces, desde el punto de vista de dentro del sueño, en palabras de un curso de milagros, desde el punto de vista del tiempo y del espacio, se puede dividir la realidad además como sigue. Dice 1, la actual o real y la potencial. Bueno, pues es lo que acabamos de explicar. Las realidades actuales son perfectas, son absolutas, son infinitas y son eternas. Ya está, no, son inmutables. Siempre han sido así y siempre serán así. Por ejemplo, pues el universo central de Abona no es absoluto, no es infinito, pero sí es eterno, ¿de acuerdo? Es esa fase intermedia entre el entorno divino, existencial, allí, y aquí, el sueño. Entonces tiene algunas de las características de allí y otras de las de aquí, ¿de acuerdo? Pero aquí, lo que es aquí es totalmente potencial. Todo lo de aquí tiene que llegar a ser. La expansión de los 7 superuniversos, su creación y evolución, implica que tienen que evolucionar tanto a nivel material, como a nivel mental, como a nivel espiritual, como a nivel de personalidad. Esos son los 4 circuitos de la gravedad que tienen que ir evolucionando hasta conseguir ser perfectos. Entonces, lo actual es lo perfecto,
y lo potencial es lo que tiene que evolucionar e ir consiguiendo ser perfecto y retornar, ¿de acuerdo? Bien. Dice, actual, real y potencial son las realidades que existen en la plenitud de la expresión, en contraste con aquellas, las de la plenitud de la expresión son las actuales, las perfectas, plenas de expresión, en contraste con aquellas que llevan una capacidad no revelada para el crecimiento, son las potenciales. Tienen una capacidad para ir creciendo, no revelada implica, bueno, pues que no han acabado de crecer todavía, entonces no lo hemos visto, estamos en ello, estamos en ello. Y entonces pues ya iremos viendo cómo va ocurriendo. Dice, el Hijo Eterno, por ejemplo, es una actualidad espiritual absoluta. El Hijo Eterno, segunda fuente y centro, pues es una manifestación del yo soy absoluta, espiritual, personal, lógicamente. El hombre mortal es una potencialidad espiritual no realizada. Es decir, nosotros seremos capaces de llegar a ser como el Hijo Eterno, pero tenemos que recorrer el camino. Es potencial nuestra espiritualidad. No se ha realizado todavía. Estamos en ello. ¿De acuerdo? Entonces, el Hijo Eterno es actual y nosotros somos potenciales. Y tendremos que ir realizando esa actualización hasta llegar a la divinidad del Hijo Eterno. Y cuando alcancemos esa divinidad, pues ya se habrá acabado. Lo que pasa que, bueno, esto de se habrá acabado en un entorno infinito como es el divino no tiene mucho sentido. No se acaba realmente, pero bueno, no nos metamos en jardines y sigamos leyendo porque eso es de otro momento. Bien, desde el punto de vista del tiempo y del espacio se puede dividir la realidad, además como sigue: la actual o real, allí, irreal aquí, allí perfecta, aquí imperfecta, allí inmutable, aquí tiene que ir cambiando, aquí hay un crecimiento, allí no, allí es absoluta. Actual, real y potencial. Bueno, punto 2. Absoluto y subabsoluto. Estos son diferentes formas de ir comprendiendo la realidad de allí y la pseudo-realidad de aquí. Absoluto, allí, subabsoluto, aquí. Las realidades absolutas son existencias de la eternidad. Claro, son esas tres manifestaciones del yo soy, primera fuente y centro, que son el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito y el paraíso fuente y centro. ¿Vale? Son absolutas, son de allí. Son existencias de la eternidad. Dice, las realidades subabsolutas, aquí, se proyectan en dos niveles. Absonitas, ya dijimos que lo absonito era la primera fase del sueño, cuando se empieza a soñar poquito, y entonces, bueno, pues hay una primera fase en la que no se ha perdido la perfección, se ha bajado del nivel absoluto al subabsoluto, pero el universo central de Abona sigue siendo eterno, sus habitantes son criaturas perfectas, y entonces, bueno, pues es un nivel atenuado del sueño, es lo absonito. Realidades que son relativas respecto tanto del tiempo como de la eternidad, las absonitas. Finitas, realidades que están proyectadas en el espacio y actualizadas en el tiempo. Eso somos nosotros, ¿de acuerdo? Nosotros somos una proyección. Esto en el curso de milagros, bueno, pues ya sabemos que es el hijo soñador. El hijo decide soñar y entonces pues tiene una involución mental y acaba pues solicitando del padre que genere un escenario y intentando pues realizar sus propias fabricaciones, ¿de acuerdo? Y el resultado pues somos nosotros. Pero todo esto lo necesita que el padre lo acepte y colabore.
solo no puede, aunque luego lo viva con independencia del padre, pero si el padre no colabora, lógicamente no puede ser, porque la realidad es inmutable y la decide él. ¿Eh? Bien, absoluto y subabsoluto. Allí y aquí. Actual y potencial. Allí y aquí. Existencial y experiencial. Pues otra vez, lo mismo. Existencial allí, experiencial aquí. La deidad paradisíaca, las tres manifestaciones del yo soy absolutas, Hijo, Espíritu y Paraíso. ¿eh? Decíamos primera fuente y centro, segunda fuente y centro, tercera fuente y centro. Esa es la Trinidad paradisíaca, es el aspecto personal del Padre. Pero las deidades existenciales dentro del sueño tienen otro componente que es el paraíso como modelo, como arquetipo original de todo el escenario. ¿De acuerdo? Entonces, la deidad paradisíaca es existencial. Bien, allí, perfecta, absoluta, infinita y eterna. Pero el supremo y el último que están surgiendo son experienciales. Son las manifestaciones divinas dentro de esa pseudo-realidad, dentro del sueño, que tienen que evolucionar. Precisamente dijimos que el supremo y el último es el resultado de nuestra propia evolución. Nosotros, al final, también somos manifestaciones divinas. No hay nada que no sea Dios. En última instancia, todo es Dios. Todo es ese yo soy. Entonces, nosotros, bueno, pues somos manifestaciones del yo soy en una pseudo realidad del espacio-tiempo, defragmentados, el hijo soñador que se defragmenta, pero realmente se irá con esa evolución y gracias a la ayuda de esas manifestaciones divinas de ayuda dentro del sueño, nosotros somos los ascendentes, pero estamos ayudados por unos descendentes. Los hijos descendentes son los que no quisieron soñar y se ofrecieron voluntarios a ayudar a los que soñaban para salir del sueño. Los descendentes, bueno, pues un descendente sería Jesús de Nazaret, Micael de Nevadón. Entonces nosotros en cooperación, los ascendentes, en cooperación con los que descienden a ayudar, haremos que emerja la manifestación de la deidad dentro del sueño, experiencial, que es el supremo. Y luego el último, el supremo se corresponde con el nivel finito, es el final del nivel finito, es el supremo, la evolución final del nivel finito es el supremo, y la evolución final del nivel absonito, de ese puente, ese sueño atenuado, es el último. Hay una similitud entre el supremo para el nivel finito y el último para el nivel absonito. Pero en cualquier caso, supremo y último son experienciales porque han alcanzado el logro de la perfección por la evolución, por la experiencia, cosa que no ocurre allí. Allí no hay experiencia que valga que se necesite porque ya se es perfecto, desde siempre, para siempre y de forma completa y absoluta. Pero en esta pseudo realidad hay que ganar y alcanzar esa perfección. ¿De acuerdo? Entonces el final de esa perfección en la pseudo realidad serían esas otras manifestaciones divinas que son Dios el Supremo y Dios el Absoluto, que nosotros somos los que estamos encargados de que emerjan, porque somos la defragmentación nuestra la que hace que emerja esa manifestación de Dios dentro del sueño, ya habiendo alcanzado el logro, perfeccionado, se ha ido perfeccionando. Bueno, también se puede dividir la realidad desde el punto de vista del tiempo y del espacio como personal e impersonal. Bueno, esto es más sencillo de comprender. Dice, la ampliación de deidad, la
expresión de la personalidad y la evolución del universo están por siempre condicionadas por la acción de libre albedrío del Padre. La ampliación de la deidad, el hecho de que la deidad se manifiesta dentro de la subrealidad esa que es el sueño, de la pseudo-realidad que es el sueño, eso es la ampliación de la deidad. La expresión de la personalidad, pues precisamente el Padre se hace Padre del Hijo para poder revelarse a otros seres. Si no, ¿cómo podría el Padre expresar su amor infinito cuando estaba solo, consigo mismo? Todo esto es una forma muy burda de explicarlo, pero es la que podemos comprender ahora. Entonces, la expresión de la personalidad es precisamente esas manifestaciones divinas expresándose personalmente de forma individualizada para poder evolucionar y conocer la personalidad del Padre. Bueno. Y la evolución del universo, completamente física y material. Es el escenario del sueño. Dice, esas tres cuestiones están por siempre condicionadas por la acción del libre albedrío del Padre. Claro, el Padre lo decide todo. ¿Cómo podía ser de otra forma? Que por siempre quiso separar los significados y valores personales. Lo personal tiene espíritu y mente, ¿vale? Que pertenecen a la actualidad, allí, y a la potencialidad, aquí. Y que están centradas en el Hijo Eterno, ¿de acuerdo? Por eso una de las manifestaciones del Padre resultó de esa diferenciación de lo personal y lo impersonal. El yo soy, Dios, es mucho más que el Padre, es mucho más que Dios el Padre, ¿de acuerdo? Dios el Padre es una manifestación personal del yo soy. Y entonces el yo soy se diferencia internamente, ya lo vimos. Una de las diferenciaciones fue lo personal y lo impersonal. Lo personal está dotado de espíritu y de mente. Lo impersonal, no. Por eso dice que por siempre separó los significados y valores mente-espíritu personales que pertenecen a la actualidad y a la potencialidad centradas en el Hijo Eterno, de aquellas cosas que están centradas en la isla eterna del paraíso y que son inherentes a esta. Las cosas que están centradas en la isla eterna del paraíso y que son inherentes a esta, pues es todo lo impersonal. Por eso la isla eterna del paraíso también es el centro de gravedad física de todo el escenario, de todo el gran universo, los 7 superuniversos y el universo central de Abona, y más allá de todo el universo maestro, de los 4 anillos de materia que ahora mismo está en formación, más allá, esto que describimos en aquella también primera sesión de conceptos básicos. Bien, pues desde el punto de vista del tiempo y del espacio, la realidad actual y potencial, absoluta y subabsoluta, existencial y experiencial, personal e impersonal. Iremos manejando todos estos términos a lo largo de todo el texto y nos permitirá ir comprendiendo profundamente las implicaciones de cada una y las relaciones entre ellas. Tranquilamente, hoy nada más con oír un poquito sobre ellas nos vale, tranquilamente. Bueno, sigue diciendo. El paraíso es un término, fijaos, vamos a diferenciar el paraíso de la isla del paraíso. Vamos a ver la diferencia. Es importante que conozcamos esta diferencia. El paraíso, y vuelvo a avisar, cuidado con los prejuicios terminológicos. No pensemos en el paraíso de Adán y Eva del Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? A lo que nos va a describir con este vocablo, le ha dado este vocablo el paraíso porque
para nosotros es el que puede más evocarnos a lo que se está refiriendo, pero lo que quiere es que sustituyamos ese significado que teníamos nosotros del paraíso, que nos evoca a Adán y Eva y al Antiguo Testamento, quiere que sustituyamos eso, que es una leyenda mítica, por otro concepto mucho más evolucionado que nos va a dar ahora. Entonces, esos prejuicios retenidos, ¿vale? El paraíso es un término que incluye los absolutos enfocados personales y no personales de todas las fases de la realidad del universo. Los absolutos enfocados, no dispersos, específicos, no dispersos. El paraíso, ahora veremos cuáles son esos absolutos enfocados. El paraíso apropiadamente cualificado, cuando habla siempre de cualificado, significa, siempre hay que pensar que de lo infinito que es no cualificado, si extraes una cosa concreta de ahí, por ejemplo, el yo soy es no cualificado como tal, pero en cuanto se empieza a diferenciar por dentro ya se cualifica, ¿vale? Y al final pues surgen 7 manifestaciones, ¿de acuerdo? Bueno, surgen manifestaciones cualificadas y lo que queda del yo soy que no se ha cualificado, ¿vale? Para entenderlo mejor. Pero el paraíso es una de esas manifestaciones que se extraen del yo soy difuso, infinito, disperso, y se enfoca. De alguna forma se especifica, ¿vale? El paraíso, apropiadamente cualificado, especificado, concreto, enfocado, puede indicar todas y cada una de las formas de la realidad. La deidad, la divinidad, la personalidad y la energía espiritual, mental o material. Fijaos, ya nos está empezando a introducir que la energía, que nosotros siempre la energía la entendemos por energía física, pues no, hay que sustituir en el libro de Urantia ese concepto de la energía física por un concepto triple de energía. Hay energía espiritual, hay energía mental y hay energía física material, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues el paraíso designa todo ese conjunto de factores de la realidad. La deidad. La deidad es personal, ¿de acuerdo? El Hijo, el Espíritu, el Padre. La deidad. La divinidad, la característica de la deidad. Perfección, plenitud, eternidad, amor infinito, unidad. Una cosa es la deidad, que son ellos, y otra cosa la divinidad, que es eso que les caracteriza. El paraíso es un concepto que implica a ellos, a eso que son, a ellos la deidad, a eso que son divinos, a esa cualidad de la cual disfrutan, personales, y además a lo impersonal. La energía, ¿de acuerdo? Todos comparten el paraíso como lugar de origen, función y destino en cuanto se refiere a los valores, los significados y la existencia real. Es decir, el paraíso es lo que engloba todas esas cuestiones. Es allí el paraíso, pero allí no como sitio, sino como entorno divino, donde están ellos, donde se es como se es, divino, y de donde provienen la personalidad y las 3 energías, espiritual, mental y material. Porque al final, de allí, de ese entorno que es el paraíso, se proyecta en la pseudo-realidad de dentro del sueño, permitiendo que se produzca ese otro nivel de realidad inferior, que es el sueño, ficticio, falso, con respecto al nivel de la realidad superior. Entonces,
todo parte de ese concepto que es el concepto del paraíso. ¿Por qué hay que diferenciar el concepto del paraíso como ese aglomerado de cuestiones de la isla eterna del paraíso? Porque en la isla eterna del paraíso ya sí que hace referencia a algo más impersonal, ¿de acuerdo? Concretamente, la isla del paraíso es el absoluto del control de gravedad material por la primera fuente y centro. Es decir, el yo soy, cuando se manifiesta en forma séptuple, primera fuente y centro, segunda, tercera, el paraíso fuente y centro, y los tres absolutos, pues lógicamente tiene un aspecto impersonal también, para poder controlar el escenario del sueño. Y ese aspecto impersonal para poder controlar el escenario del sueño, en lo material es la isla del paraíso. En el conjunto de todo el control del escenario del sueño es el paraíso. Deidades, divinidad, personalidad y energía. Pero en cuanto a lo material es la isla eterna del paraíso. Y esa es la diferencia entre el paraíso, que engloba todo, y la isla eterna, que es lo material. El centro absoluto de gravedad física del escenario del sueño, de todo el universo maestro. El central, los 7 y los 4 anillos. Dice, el paraíso... Bueno, al hablar de la isla del paraíso, hay una expresión aquí un poco enigmática. Dice paraíso no cualificado de otra manera. Se refiere, pues, a que como el concepto paraíso tiene varios enfoques, el paraíso apropiadamente cualificado puede indicar todas y cada una de las formas de la realidad, la deidad, la divinidad, la personalidad y la energía. Apropiadamente cualificado. Pero si no lo especificas, si no lo adjetivas, el paraíso es la isla eterna del paraíso. ¿De acuerdo? Es como cuando una palabra tiene un significado general y otro concreto. Pues el significado general de paraíso es que engloba todo y el significado concreto de paraíso es isla eterna del paraíso, que es el aspecto material. Dice, el paraíso es inmóvil, siendo la única cosa estacionaria en el universo de los universos. Claro, es que es el centro de todo el escenario del sueño sin formar parte del escenario del sueño. El escenario del sueño es espacio-tiempo. Hay movimiento. El paraíso es inmóvil. El paraíso es de donde se emana la posibilidad de generar esa pseudo-realidad que rodea a la realidad. ¿Cómo se va a generar un escenario pseudo-real para poder vivir un sueño si no es desde la realidad? El hijo, para poder soñarlo, tiene que utilizar la mente del padre, desde el punto de vista de un curso de milagros. Un punto de vista de descripción muy simplificado. Bueno, pues la descripción no tan simplificada es que la pseudo-realidad está sostenida por la realidad con un propósito. Es por la voluntad del Padre, del Yo Soy, por la que nosotros podemos experimentar dentro de esta ficción que es el escenario. Es por su voluntad. Si no, no podría ser. No soñaríamos independientemente. Soñaríamos con la independencia como contenido del sueño, pero utilizamos la mente divina. Todo esto desde el punto de vista de un curso de milagros. El continente mental de ese contenido del sueño, la mente que usamos es la mente del Padre. Bueno, pues eso dicho de una forma muy sencilla, muy simplificada.
aquí ya nos está diciendo la personalidad, la energía, es decir, más lejos. Vamos a hablar de potenciales. La deidad potencial, la divinidad potencial, la personalidad potencial y la energía potencial, es decir, todo dentro del sueño, provienen de esa realidad que está en el centro del escenario y que es una realidad absoluta, infinita y eterna. Provienen de ahí. Ahí está el centro de gravedad material, el centro de gravedad espiritual del Hijo, el centro de gravedad mental del Espíritu y el centro de la personalidad del Padre. Sin ellos no podría darse el escenario del sueño y el sueño. Eso es lo que decimos de que el Hijo sueña con la mente del Padre. Aunque el contenido es ficticio, la mente con la que lo sueña es real. Bueno, pues esta es la forma de describirlo un poco más técnicamente, ¿vale? Dice, la isla del paraíso tiene una ubicación universal, pero no tiene posición en el espacio. Claro, está en el centro del escenario, pero no tiene una posición porque no hay espacio-tiempo allí, ¿vale? Es como un portal de entrada de la realidad a la subrealidad. Esos portales de los que oímos hablar en las películas, portal dimensional, bueno, pues algo así como un portal dimensional, que pasas de un nivel de realidad al otro, ¿eh? Entonces, fijaos, el portal es previo a la isla eterna del paraíso, porque la isla eterna del paraíso, en cuanto que ya ejerce gravedad material, ya está formando parte del espacio-tiempo. Entonces ahí es un sitio donde se está fuera del sueño y dentro del sueño a la vez. Es allí y aquí, ¿de acuerdo? Pero como allí no hay ni espacio ni tiempo y no nos lo podemos imaginar, pues para nosotros pues lo que vemos es eso, el centro de gravedad material de todo el escenario. Aunque allí también está el portal de entrada de la voluntad del yo soy para que todo eso ocurra, que es de allí. Bueno, esto es muy abstracto, pero es lo mejor que lo puedo explicar. Dice, esta isla eterna es la fuente auténtica de los universos físicos, pasados, presentes y futuros. La nuclear isla de la luz, esto es no es lo mismo la isla de la luz que la isla eterna del paraíso, pero por ahora podemos interpretarlo como lo mismo. La nuclear isla de la luz es un derivativo de la deidad, pero es a duras penas la deidad. Claro, es una manifestación del yo soy. La isla eterna del paraíso. Pero no es personal. No es el Padre, el Hijo o el Espíritu. Es una manifestación impersonal del yo soy. Por eso dice, aunque la deidad también puede ser impersonal, pero incluso dice que es apenas deidad. Bueno, tampoco son parte de la deidad las creaciones materiales, son una consecuencia. Claro, ya todo el escenario del sueño no es deidad. Desde el punto de vista de un curso de milagros, no es real, es sueño. No puede ser deidad. Pero sí es una consecuencia de la voluntad de Dios. Hijo, sueña, quieres soñar, sueña, y yo favorezco que puedas soñar lo que quieras. Puedes utilizar mi mente, no hay ningún problema. ¿Qué hacemos? Venga, un escenario físico, vale. ¿Cómo te vas a desenvolver en él? Porque te vas a desintegrar, te vas a defragmentar y te vas a ir a lo último. Entonces tengo que generar un entorno en el cual el espíritu que eres puede interactuar con el escenario. Entonces tengo que dotarte de una mente que pueda interactuar con ese escenario material que voy a generar para que puedas vivir lo que deseas vivir y para que puedas llegar hasta las últimas consecuencias de tu involución que tú deseas que ocurra. Bueno, pues
Yo favorezco todo eso y para eso pues genero todo este tinglao, ¿vale? Bien, dice, el paraíso no es creador. Claro, el creador originalmente es el yo soy de toda la realidad total y de la pseudo realidad del sueño es el espíritu infinito integrando esa manifestación, la manifestación del Padre y la del Hijo. Por eso se le llama el actor conjunto, porque acciona el escenario del sueño. ¿De acuerdo? Por eso el paraíso no es creador. Hay quien crea, en primer lugar es el Padre personal y en segundo lugar es el Espíritu Infinito como una integración de la manifestación del Padre y del Hijo. En conjunto de ambas genera el escenario. Y el paraíso lo que hace es ser el control del escenario por parte del Padre, del yo soy. ¿Cómo controla el escenario? Pues a través del paraíso, porque el escenario tiene que ser físico para poder cumplir los deseos del hijo soñador. Y entonces el Padre, ¿cómo controla ese escenario físico? Pues tiene que generar esta manifestación suya que lo pueda controlar desde el punto de vista de la gravedad material. ¿Vale? El paraíso no es creador, es un controlador único de muchas actividades en el universo. La isla eterna del paraíso es el controlador de la gravedad material, pero en el paraíso están las deidades que controlan las otras gravedades, las otras energías. El Hijo controla la energía espiritual, la gravedad espiritual, por eso todos acabamos tendiendo hacia ese perfeccionamiento, porque tenemos una atracción espiritual cuyo centro es el Hijo. La gravedad mental, que es del espíritu infinito, pues es lo mismo. Hay un circuito que permite que todas las criaturas tengan una mente conectada. Aunque aquí tenemos un diseño de mente individual, pero realmente es lo que decimos, la mente en otro nivel es una, claro, ese es el circuito mental. Y luego el circuito de la personalidad del Padre, que es un misterio, que ni siquiera en el libro de Urantia nos pueden describir bien en qué consiste el circuito de la personalidad. Digamos que el circuito de la personalidad es lo que hemos recibido del Padre para poder conocerle. Incluso las criaturas más bajas, de los personajes más limitados del sueño y del escenario, que seríamos nosotros, los seres físicos, pues en este estado evolutivo como el que estamos nosotros, ¿no? Para poder conocer al Padre se nos dota de algo que nos permita conocer la personalidad del Padre. Bueno, pues es el circuito de la personalidad. El paraíso no es creador, es un controlador único de muchas actividades en el universo, todas esas. Mucho más controlador que reactor. El reactor, como lo nombra, pues tenemos que decir que es el absoluto no cualificado, ¿vale? Es lo que posibilita, es la manifestación divina dentro del sueño que posibilita que se sostenga ese universo físico, que se sostenga y que se expanda ilimitadamente. Bueno. En todos los universos materiales, el paraíso influye sobre las reacciones y la conducta. Claro, porque es el origen del circuito de la personalidad, del circuito de la mente, del circuito del espíritu, no solo del circuito de gravedad física. Entonces, en todos los universos materiales, en todo el escenario, el paraíso, como concepto integrador de todo eso, influye sobre las reacciones y la conducta de todos los seres, los fragmentos del soñador, que tienen que ver con la fuerza, la energía y el poder. No solo los fragmentos del soñador, sino todos los hijos no soñadores voluntarios que entran dentro en ayuda de los fragmentos del soñador. Claro,
el escenario pues es otro nivel de realidad inferior, pseudo-realidad, irrealidad en comparación con la realidad, irrealidad, ficción, pero que tiene unas características, tiene un diseño, y en ese diseño interactúan todos los seres que están. También los hijos creadores paradisíacos, Micaeles, también están dentro del escenario. Se tienen que meter dentro de este diseño para interactuar con nosotros. Incluso llegan a adquirir esta forma física humana para que podamos conocer a Dios y que nos lo revele. Se meten dentro del sueño hasta la cocina, ¿de acuerdo? E interactúan a través de todos estos circuitos, ¿vale? También se aprovechan de ese diseño, porque el diseño lo pide el hijo, pero el diseño lo realiza el padre. ¿Quién lo va a realizar? El hijo solo no realiza nada. El hijo lo decide y el padre accede, ¿vale? Bueno. En todos los universos materiales, el paraíso influye sobre las reacciones y la conducta de todos los seres ascendentes y descendentes que tienen que ver con la fuerza, la energía y el poder. Fuerza. El resultado de la voluntad del Padre para sostener el escenario. Energía. Ya se convierte en algo físico. Poder. Ya se manifiesta esa energía como gravedad. Esto lo veremos más adelante. Estos son conceptos nuevos de fuerza, energía y poder que no son los que tenemos. Nos lo explica el libro de Urantia. Vuestros conceptos de fuerza, energía y poder no nos valen para explicar todo esto. Tenéis que ampliar esos conceptos. Nos va a costar mucho, porque pues por fuerza, energía y poder nosotros tenemos unas ideas, pero tenemos que ampliar esos conceptos con esta información que nos da, ¿vale? Fuerza, energía y poder son algo mucho más de lo que nosotros creemos que son. Tenemos que conformarnos con ir diciendo, bueno, pues es más, ya lo iré entendiendo. Bueno. Dice, pero el paraíso mismo es único, exclusivo y aislado en los universos. Claro, es esa fuente para que el escenario esté. Si no fuese por el paraíso, el escenario no podría estar, ¿vale? El padre dice, vale, hijo, vas a soñar. Te genero el escenario. Pues para generarte el escenario tengo que primero manifestar desde mí cuestiones personales e impersonales para que el escenario pueda estar como escenario físico y además sostener a todas las criaturas desde un punto de vista espiritual, mental y de personalidad. Y entonces eso que tengo que hacer previo a que el escenario surja es el paraíso. ¿Vale? Bien. El paraíso no representa nada y nada representa al paraíso. No es una fuerza ni una presencia, es tan solo el paraíso. Por la misma razón que el yo soy es, pues el paraíso es el paraíso. No pretendamos comprender mucho más porque forma parte de los misterios insondables de el yo soy. Allí. Bueno, ha sido un trozo denso y abstracto y bueno, pues este es el máximo nivel de comprensión que podemos alcanzar ahora mismo de todo esto y no os preocupéis porque es completamente suficiente y de hecho ya sabéis que en las cuestiones de estudio de la espiritualidad el aprendizaje no solo se produce de forma o por vía intelectual, simplemente el hecho de estar compartiendo aquí toda esta información, todos nosotros, ya genera unos aprendizajes y unos cambios que no alcanzamos a comprender. Entonces, tranquilos, confiados. Bueno, y pasamos al punto 5, el epígrafe 5, las realidades de la personalidad. Las realidades de la personalidad. Bien.
una pequeña introducción para hilar con las explicaciones dadas anteriormente. El yo soy, originario, causa incausada, lo primero, lo último, lo único, eterno, absoluto e infinito, ese yo soy indiferenciado contiene lo personal y lo impersonal. Desde el momento en el que allí que sucede todo simultáneamente, por eso desde allí ya se preparó el sueño, porque allí el sueño comenzó y acabó y existe desde siempre, porque allí simultáneamente se vive el comienzo, el desarrollo y el final del sueño, y se está viviendo constantemente. ¿Vale? Entonces, la diferenciación del yo soy en personal e impersonal surge de precisamente, pues, el padre querer manifestarse internamente y autoexpresarse de esa forma y crear criaturas a partir de él, que están dentro de él, que siguen dentro de él, que siguen siendo él, con las cuales relacionarse, todo dentro de él, porque no hay otra cosa. Y para eso, pues, decide generar aspectos personales de la realidad e impersonales de la realidad, porque los aspectos personales de la realidad van a permitirle eso que él quiere, ese misterio insondable, porque lógicamente el padre ya sabía que en lo que él quería iba a ocurrir lo que nosotros entendemos por el cuento de un curso de milagros como el sueño, que es un cuento. Lo del sueño de un curso de milagros es un cuento, para que lo entendamos. Pero todo eso lo ha sabido el Padre desde siempre, porque allí sucede todo simultáneamente. En un curso de milagros incluso nos dice, el sueño ya acabó. Claro, allí empieza, se desarrolla y acaba toda la vez. Aquí lo vivimos como una sucesividad de acontecimientos. Pero el Padre de siempre sabe que el sueño está. Y por eso el Padre de siempre se manifiesta de forma personal, impersonal, actual, potencial, dinámico y estático, para poder acoger todas las posibilidades de la infinidad que es. Bueno, introducción. Las realidades de la personalidad. La personalidad es un nivel de la realidad deificada y se encuentra desde el nivel mortal y el de los seres intermedios de la activación más elevada de la mente, bueno, desde el nivel mortal, a través del nivel morontial, a través del nivel espiritual también, hasta el logro de la finalidad del estado de personalidad. ¿Qué significa todo esto? A ver, un nivel de la realidad deificada. Bien, realidad deificada y no deificada, que por simplificar hablaremos de realidad personal y realidad impersonal. Los seres y las cosas, ¿vale? Deificado, personal, seres, no deificado, impersonal, cosas, por entendernos, por decirlo simplificadamente. La personalidad es un nivel de los seres que va desde lo más imperfecto y relativo, que puede ser potencialmente perfecto y absoluto. Nosotros somos actualmente imperfectos y relativos, pero ya tenemos personalidad. Iremos perfeccionándonos hasta conseguir ser perfectos y absolutos. Y la personalidad será la misma, invariable, la nuestra, siempre, siempre. Por eso la personalidad es transversal, desde lo imperfecto, relativo, con potencial de ser perfecto y absoluto, desde nosotros, desde el nivel mortal,
bla, 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 hasta el logro de la finalidad del estado de personalidad, que es la personalidad absoluta del Hijo Eterno. Ese es el logro final de toda personalidad, unirse a la personalidad absoluta del Hijo Eterno. El Hijo Eterno es la personalidad absoluta porque es la manifestación personal del Padre. El yo soy se hace persona haciéndose Padre del Hijo Eterno. ¿Cómo lo hace? Dándole al Hijo Eterno personalidad absoluta. Y entonces, así también la adquiere Él. Y hay posibilidad de conocerle. Y como ya mete en el circuito de personalidad a todos los seres dentro del escenario, pues todos los seres potencialmente podremos llegar a conocer al Padre, porque nunca podremos llegar a conocer al Yo Soy, indiferenciado, infinito y eterno. El Yo Soy, para poder darse a conocer a sus criaturas y mostrarles su amor infinito, se tuvo que personalizar. Y se personalizó volviéndose Padre del Hijo. Por eso el Hijo es la personalidad absoluta. Nosotros somos personalidades relativas, potencialmente absolutas, ya llegaremos. Estamos perfeccionándonos. Tendremos que pasar por el nivel finito, físico, finito, morontial, finito, absonito, hasta llegar finalmente al logro de la finalidad del estado de personalidad, que es la integración ya con la personalidad absoluta del Hijo Eterno, que es el modelo de todas las personalidades. ¿Vale? Bueno, tranquilidad, tranquilidad. Dice, esa es la ascensión evolucionaria de la personalidad de las criaturas mortales y la personalidad semejante. La ascensión evolucionaria de la personalidad de las criaturas mortales somos nosotros. Nuestra personalidad tiene que perfeccionarse, pero es la misma personalidad, siempre, ya. Es un regalo, un don que da el Padre. Vamos a hablar en términos de un curso de milagros. Es un don que le da el Padre a todas las fabricaciones falsas del Hijo Soñador para que potencialmente se puedan hacer reales y le puedan conocer. Eso es la personalidad, ¿de acuerdo? Es una característica que es un regalo que hace el Padre a todas las criaturas para que le puedan conocer a Él, puedan llegar, evolucionar y conocerle. Entonces el modelo absoluto de personalidad es el Hijo, nosotros tendremos que tender a la perfección de la personalidad del Hijo Eterno para poder llegar a conocer al Padre. ¿De acuerdo? Luego la personalidad semejante es una de estas cuestiones del libro de Urantia que a veces... el libro de Urantia te dice en muchas ocasiones que es una revelación parcial de la realidad. No es una revelación total. Primero, porque nosotros no podemos comprender desde nuestras mentes finitas la totalidad infinita. Entonces no se nos puede contar. Pero segundo, porque dentro de lo que podemos conocer, el libro de Urantia nos cuenta algunas cosas. Porque el libro de Urantia tiene un propósito. Voy a describir a estas criaturas del más bajo nivel, voy a describirles lo adecuado para ellas. Hay muchas cosas que no les voy a describir, que no se lo voy a revelar, porque no les conviene saberlo ahora mismo, porque les confundiría aún más. Pero a veces el libro de Urantia deja algunas insinuaciones, deja algunas expresiones sin explicar, que, bueno, pues te da a especular, ¿no? Fíjate, esa es la ascensión evolucionaria de la personalidad de las criaturas mortales y la personalidad semejante. ¿Cuál es la personalidad semejante? Pues ni idea. Da lugar a la especulación. ¿De acuerdo? Dice, pero existen numerosas otras órdenes de personalidades del universo. Claro, porque nosotros, que nos creemos el ombligo del mundo, no somos el ombligo del mundo. Es decir, el yo soy se manifiesta de muchas formas y
no todo está hecho para los fragmentos del hijo soñador. Hay más cosas por ahí, ¿eh? Y hay más personalidades por ahí. Aparte de las descendentes que vienen a ayuda nuestra, que somos los ascendentes, los descendentes, lógicamente, también tienen personalidad. Son aspectos personales de la totalidad, también, igual que nosotros. Solo que ellos más perfeccionados, nosotros menos. Pero luego hay más cosas que no se nos revela, que no se nos cuenta, pero sí se nos dice, sabed que hay más cosas, que no está solo el escenario del sueño y los fragmentos del soñador que ascienden y baja la ayuda de fuera para ayudarles a ascender y no sé qué. Hay más cosas, porque el Padre Universal es muchísimo más que el Padre Universal. Es decir, el yo soy, Dios, es muchísimo más que el Padre Universal. ¿Vale? El Padre Universal es una manifestación personal para que nosotros le podamos conocer, pero hay otras cosas. Entonces, esto de personalidad semejante, no sé por dónde va, pero da lugar a esta cierta especulación. Bien, seguimos, que nos queda poco ya, de tiempo digo. La realidad está sujeta a la expansión universal. Los 7 superuniversos, que es el gran universo, los 7 superuniversos se están expandiendo, se están formando todavía, se están estabilizando, están evolucionando, se expanden. De hecho, pues ya hay 4 anillos alrededor de esos 7 superuniversos, 4 anillos, que también es una expansión del escenario. El escenario se expande. La realidad está sujeta a la expansión universal, la personalidad a la diversificación infinita. Claro, que hay más cosas que nosotros, que en el circuito de la personalidad hay muchas cosas. La personalidad está sujeta a la diversificación infinita también, ¿vale? A ver si nos vamos a creer. Es decir, tenemos que ampliar el concepto incluso de la forma en la que un curso de milagros nos describe. Porque lo que un curso de milagros nos describe del sueño, de los fragmentos, del hijo soñador, es parcial con respecto a la infinidad, totalidad y absolutez de Dios. Es parcial. Es un pequeño aspecto, ¿vale? Y ambas, la expansión universal y la diversificación infinita de la personalidad, ambas son capaces de coordinación. Claro, el escenario y los seres, pues se tienen que estar coordinados, porque si no está coordinado el escenario, lo impersonal, y los seres, lo personal, pues no se encuentran, no veríamos el escenario físico si no estuviese todo esto coordinado, ¿vale? Que a nosotros no nos parece que debe coordinarse, porque como ya lo conocemos así, pues nos parece lo normal. Pero este diseño es un diseño muy complejo, muy complejo, muy complejo de realizar. Y entonces, bueno, pues tiene que tener una coordinación lo físico. El cuerpo también es físico, ¿eh? Pero el cuerpo está coordinado con la mente y con el espíritu y con la personalidad. ¿Y eso cómo se coordina? Bueno, pues que sepamos al menos que se coordina, ¿de acuerdo? Porque de repente un cuerpo físico está albergando de forma trascendente una mente que no es el cerebro, un espíritu y una personalidad. ¿Por qué? Pues porque eso está coordinado. La realidad está sujeta a la expansión universal, física, la personalidad a la diversificación infinita. Y ambas son capaces de coordinarse de forma ilimitada con la deidad y de estabilizarse eternamente. Claro, siempre hemos dicho desde un curso de milagros que el soñador puede soñar lo que quiera sin límites. Claro, está utilizando para soñar la mente divina. Y la mente divina es infinita. No hay límites a lo que pueda soñar el soñador. Todo el deseo del soñador, desde el cuento de un curso de milagros, tal como se nos explica, el yo soy accede y genera todo lo que haya que generar. Por eso, esta expansión universal y esta diversificación infinita son capaces de coordinación ilimitada. Claro, es que no hay límites.
No hay límites. Coordinación ilimitada con la deidad y de estabilización eterna. Aunque se limita definitivamente la gama metamórfica de la realidad no personal, bueno, pues la realidad no personal, impersonal, las cosas, el universo físico, dice que se limita, aunque hay muchísimas formas a lo largo de todo el universo físico de materia, de... Nosotros estamos aquí en un planeta, pero fijaos cómo es el escenario de grande, ¿no? Pero se limita la gama de forma de la realidad no personal. Se limita, no es ilimitada, ¿vale? Me viene ahora mismo a la mente. Imaginaos criaturas de otros planetas. Pues nos podemos imaginar, pues como cuando vemos una película de Alien, ¿eh? Películas de ciencia ficción. Anda que no habrá formas por ahí diferentes, ¿vale? Los cuerpos son todavía formas físicas, ¿de acuerdo? Anda que no habrá formas diferentes, y formas de planetas, y formas y tipos de componentes químicos que no conocemos, pero está limitado. Sin embargo, dice, no conocemos limitación alguna en la evolución progresiva de las realidades de la personalidad. Bueno, por haceros una idea, habla Set, en esa trilogía, habla Set, en los libros de Set. Bueno, pues Set, que es una personalidad muy evolucionada que también baja a ayudarnos. Entonces, bueno, pues es otra canalización y tal, ¿no? Pues Set dice que la variabilidad de seres que hay en el escenario del universo no nos podemos ni imaginar. Nos dice que hay seres que son musicales y seres que son matemáticos. Vete tú a saber lo que es eso. Pero claro, depende de lo que el hijo quiera soñar. Ilimitado, infinito. La personalidad está sujeta a la diversificación infinita. Bien. No conocemos limitación alguna en la evolución progresiva de las realidades de la personalidad. Esto también se refiere a que la más baja personalidad que somos nosotros, personalidad completamente relativa, imperfecta, ficticia, que podemos llegar a ser, no hay límite en ese que podemos llegar a ser, porque claro, la personalidad absoluta del Hijo Eterno e infinita, como tampoco tiene límite, pues nosotros pues, no tenemos límite en la evolución progresiva hacia ello, ¿de acuerdo? Siempre podremos evolucionar y avanzar algo más, porque para nosotros que no comprendemos nada de esto, a partir de un nivel muy alto ya es la perfección, pero la perfección es infinita. Siempre se puede ir a más, ir a más, ir a más, porque como Dios es infinito, siempre se puede ir a más en esa evolución progresiva. Bueno, vamos a terminar un párrafo más y abrimos preguntas. Dice, en los niveles experienciales logrados, aquí, cuando vas evolucionando espiritualmente, vas logrando, en los niveles experienciales logrados, todas las órdenes o valores de la personalidad son asociables y aun co-creacionales. Bien, ¿esto qué significa? Que nosotros en nuestra ascensión podemos ir convergiendo con los descendentes y asociándonos con ellos e incluso co-creando con ellos. Por ejemplo, todos nosotros con el ser que aquí fue Jesús de Nazaret, con ese hijo de Dios de la orden de los Micaeles. Bueno, pues en los niveles experienciales logrados, cuando vayamos logrando esa evolución espiritual, todas las órdenes o valores de personalidad son asociables, nos podemos asociar. Y aun co-creacionales, incluso podremos
crear juntos cuando nosotros alcancemos un determinado nivel, ¿vale? Lo prepersonal, lo personal y lo superpersonal. Bueno, esto vuelve a ser algo bastante abstracto que ya lo hablamos en su día. La personalidad es ese atributo, ese don divino que permite llegar a cualquier criatura, por muy relativa e imperfecta que sea, a conocer al Padre. Incluso en estos niveles de relatividad e imperfección, nosotros hemos podido conocer a Dios a través de la escenificación de Jesús de Nazaret. Es un animal, no ha podido hacerlo. ¿Vale? No depende de la inteligencia, depende de la personalidad. Lo que pasa es que siempre que hay un determinado nivel de inteligencia, llega la personalidad. ¿Vale? Lo prepersonal, bueno, pues es una situación previa a lo personal, evidentemente. Puede llegar a ser personalizable, pero algo sin personalidad solo adquiere personalidad asociándose con algo que sí tenga personalidad. ¿De acuerdo? En concreto, ¿os acordáis del Espíritu Santo en Curso de Milagros? Una de las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra mente es un fragmento del Dios mismo, del yo soy, que es prepersonal. Y está en nuestra mente esperando a que nosotros evolucionemos lo suficiente para adquirir personalidad fusionándose con la nuestra. Y eso se produce cuando nosotros pasamos a la fase espiritual. Al pasar, estamos en la fase física, luego está la fase morontial y luego la espiritual. Cuando pasamos a la fase espiritual, ese fragmento divino prepersonal se fusiona con nosotros, que somos personalidades, que ya no las hacemos en potencia, ya tenemos un cierto nivel de logro alcanzado y entonces nos fusionamos y de esa forma ese ente prepersonal adquiere personalidad, asociándose con nosotros. ¿De acuerdo? Nuestra personalidad también se asocia en el Ser Supremo, la de todos los fragmentos. Después, en un punto posterior. Precisamente cuando se produce esa asociación de nuestras personalidades en el Ser Supremo, pasamos a un nivel superpersonal. Lo prepersonal, lo personal y lo superpersonal están vinculados por un potencial mutuo de logro coordinado, alcance progresivo y capacidad co-creacional. Es decir, que todas las personalidades de todos los fragmentos del soñador se irán uniendo, se irán desfragmentando, se irán asociando en conjunto con un fragmento prepersonal divino para que podamos ir evolucionando en esa asociación. ¿De acuerdo? Y iremos consiguiendo niveles por encima de la personalidad, niveles superpersonales. Dice, pero lo impersonal, las cosas, no los seres, las cosas, no se transforma nunca directamente en personal. Lo prepersonal es capaz de volverse personal fusionándose con algo personal, pero las cosas nunca van a poder ser personales por esa separación derivada de la voluntad de Dios. Voy a separar lo personal de lo impersonal y lo separo definitivamente y ya está. ¿De acuerdo? Una cosa es el nivel de la personalidad, que es una fase de realidad, y otra cosa, lo impersonal, que es otra fase de la realidad total. El Padre, el yo soy, se diferenció. Entonces lo impersonal nunca puede llegar a ser personal, porque Él quiso. Pero lo impersonal no se transforma nunca directamente en personal. Me he cambiado de párrafo sin darme cuenta. Bueno, seguimos. Terminamos este. La personalidad no es nunca espontánea. Es el don del Padre del Paraíso. Solamente es de todas esas facultades o funciones que el yo soy
personalmente como padre va desgajando en el Hijo, en el Espíritu, en el paraíso, en los tres absolutos, de todas, se reserva la concesión y control de la personalidad. ¿De acuerdo? Entonces la personalidad no es nunca espontánea porque siempre es un don que concede directamente el Padre. La personalidad está superimpuesta sobre la energía. Hay energía física, hay energía mental y hay energía espiritual. Nosotros, por ejemplo, somos seres, somos una fase personal que engloba las tres energías. Física, cuerpo, mental y espiritual. Pero todo eso lo embrida la personalidad. Lo embrida porque sin la personalidad no hay continuidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nosotros llega un momento en que este disfraz físico, este elemento del diseño físico, pues nos despojamos de él. La personalidad es lo que hace posible pasar a la fase morontial. Porque el nivel de mente material que tenemos aquí también se va. Entonces la personalidad es como que guarda lo que somos para que es como un hilo que atraviesa todo. Ese hilo es la personalidad. Y entonces nosotros somos seres multidimensionales, iremos cambiando, fíjate, hasta que lleguemos a ser espíritus absolutos, ¿no? Iremos cambiando, pero siempre la personalidad es lo que permanece. Es el hilo conductor. Entonces esa personalidad está superimpuesta, está por encima, embridando, organizando la energía física, mental y espiritual. Aquí ya tenemos que ir captando este concepto nuevo de energía, aunque lo explica en el epígrafe siguiente, pero bueno, ya podemos ir entendiendo qué es energía aquí. Toda, física, mental y espiritual, ¿vale? La personalidad lo junta todo. La personalidad está superimpuesta sobre la energía y está asociada solamente con los sistemas vivientes de energía, vivientes, seres, personales. La personalidad no está en lo impersonal, en las cosas. Las cosas no tienen personalidad. ¿Mm? Sistemas vivientes de energía. La identidad puede estar asociada con esquemas no vivientes de energía. La identidad lo da el circuito mental. Hay cosas que tienen mente, pero no tienen personalidad. Por eso aquí siempre se ha dicho, detrás de todo hay mente. El universo es mental. Es el primer gran principio hermético del Kybalión. El universo es mental. Sí, bien, pero no toda la mente es personalidad. ¿Vale? Hay identidades, por eso lo llama identidades. Las identidades es lo que tiene mente. Y de las identidades las hay personales, seres e impersonales. Cosas. U otro tipo de realidad que desconocemos, que tiene mente, pero no tiene personalidad. ¿De acuerdo? Bien. Y me había saltado un párrafo, a ver, en los niveles experienciales logrados, todas las órdenes o valores de la personalidad son asociables y aun co-creacionales. Sí, bueno, lo que iba a decir a continuación también lo habíamos dicho. Aun Dios y el hombre, los polos opuestos de la realidad, Dios absoluto, infinito, eterno, y el hombre, imperfecto, relativo, ficticio, aun Dios y el hombre pueden coexistir en una personalidad unificada, tal como está demostrado tan exquisitamente en el estado presente de Cristo Micael, hijo del hombre e hijo de Dios. Claro, pues ahí vemos que la asociación de personalidades se puede dar incluso en lo más extremo.
¿de acuerdo? Porque es el hilo que embrida todo ese movimiento evolutivo que vamos a tener y nos permite conocer a los otros seres, hasta los más altos seres, hasta Dios Padre, que se hizo Padre para que le pudiésemos conocer. Adquirió personalidad. El yo soy se diferenció en lo personal y lo impersonal. Lo personal para poder revelarse a todas esas manifestaciones suyas con las cuales compartir su amor infinito, a través del circuito de la personalidad. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y hacemos una marca para seguir en la siguiente sesión. No hemos avanzado mucho, pero bueno, habéis visto que todas estas cosas son un poco abstractas y para atisbar un mínimo pues hay que ir a esta velocidad. Y bueno, pues así tendrá que ser todo el prólogo, ¿eh? Yo estoy haciendo como los gobiernos occidentales con el coronavirus. Os voy diciendo poco a poco que se prorroga, se prorroga, se prorroga. Pero ya estáis viendo que no se puede ir a otro ritmo con esto, ¿eh? Y aún así, pues la comprensión es atisbar nada más algunas ideas. Pero tiene que ser así, no puede ser de otra forma. Vamos a abrir turno de preguntas y comentarios, pensamientos en alto. Iván, yo tengo Sí, una pregunta. Mariam. Sí, mira, a ver cómo te la explico. Es que cuando tú has dicho varias veces que en realidad bueno, lo digo con mis palabras, Sí, no, igual no es muy exacto, pero que este mundo de sueño o sí, de ilusión, sí, tal como lo ve el curso de milagros, sí, es creado por la voluntad del Padre, como si hay una especie de connivencia del Padre con el Hijo para crear este mundo de ilusión. sí, Sin embargo, en un curso de milagros se llega a decir en algún momento incluso sí, que el Padre no sabe nada de este sueño porque no es real y el Padre está en la realidad. ya, Entonces, esto me crea como, parece una contradicción lo que vale, estás diciendo con lo que dice el curso. vale. ¿Pudo haber el hijo soñado algo si no fuese porque el padre consintió, colaboró y puso los medios? Pero el curso habla precisamente de ese instante de la separación en la que el hijo se cree, Sí, o sea, se cree sueño y por eso lo está soñando, sí. pero Pero el hijo puede soñar, yo en el curso lo que sí, entiendo, sí, pero fíjate, si el padre es primero, es último, es único, es absoluto, es todo, ¿el hijo puede soñar si el padre no quiere o si no sabe nada? Es que el curso te lo cuenta de una forma no, muy específica porque tiene un propósito concreto el curso, ¿sabes? Pero esto es una lógica ampliación del concepto hacia lo lógico. Es decir, el hijo no puede hacer nada en realidad sin que el padre consienta. Incluso soñar. El hijo sueña porque el padre consiente en que sueñe. Y el contenido del sueño del hijo es porque el padre consiente en ese contenido. ¿Entiendes? Si no, si el hijo es un pensamiento del padre. sí, en ese sentido, si el padre es todo, incluso el sueño es parte del padre. Eso es lo que quieres decir. Exacto. Es decir, la infinidad, la infinidad lo abarca todo. Toda posible manifestación que pueda ocurrir en la realidad total está prevista en la infinidad. Es una posibilidad más. Y eso sí, lo que no puede es darse sin la voluntad participativa del padre de que ocurra. Es decir, Pero sí, vale, eso lo entiendo. Pero entonces, ¿por qué el curso de milagros insiste tanto sí. en que esto es un sueño del hijo en el que el padre, si lo mirara, incluso si mirara el sueño, le daría validez y por tanto lo haría real? Vamos a ver, el padre, como yo soy, e incluso como esas tres manifestaciones suyas, que es la Trinidad, que son actuales, que están allí,
no pueden ver el sueño, porque son de otro orden de realidad. Pero, sin embargo, ¿por qué tenemos ayudas divinas dentro del sueño? ¿Por qué está Jesús de Nazaret? No hay un desentendimiento, son otras manifestaciones del Padre que entran en el sueño, porque está el Espíritu Santo. ¿Entiendes? O sea, no es que el Padre es que el Padre no es de este orden de realidad, pero el Padre es conocedor porque, de hecho, todo esto no se hace sin que Él apruebe y consienta y ceda recursos y medios para que esto suceda, y de hecho pone una ayuda. El Padre lo que respeta es el libre albedrío del Hijo. Quiero soñar, papá. Bien. Lógicamente no puedo hacerlo sin tu ayuda, sin tu consentimiento, sin tu permiso y sin tu mente infinita. Claro, claro, hijo, no te preocupes. Lo que tú quieras, sueña. Venga, ¿qué es lo que quieres soñar? Pues que quiero ser como tú. Bueno, como ya sé cómo va a acabar esto, te voy a hacer un escenario adecuado a lo que tú quieres y luego, además, en ese escenario vas a volver. Porque lógicamente tienes que dejar de soñar. Y para que vuelvas, como sé cómo va a ser tu sueño, pues te voy a poner todo un conjunto de ayudas que son manifestaciones mías dentro del sueño, como no puede ser de otra forma, porque todo soy yo. Y de esa forma, pues haces lo que quieres hacer y yo pues te lo permito y me pongo a tu disposición. Y todos los recursos, lógicamente, como son míos, porque yo soy lo único existente, pues los pongo a tu disposición. Claro. Vale, muchas gracias, Iván. Date cuenta que un curso de milagros tiene un propósito. Y entonces, de cara a ese propósito, conviene resaltar aspectos parciales de lo que ocurre. Igual que el libro Duranti. El libro Duranti resalta aspectos parciales de lo que ocurre. Porque no estamos, desde el punto de vista de mentes materiales en el nivel irreal, no estamos preparados para comprender todo lo que ocurre. Entonces se nos tienen que ir dando aspectos parciales. Entiendo que el curso te lo cuenta así. Entiendo que el curso te lo cuenta así para que dejes de tener miedo a Dios, ¿no? A la realidad. Sí, porque lo que es un hecho también, y esto es fácilmente comprensible por cualquiera, es que lo que no es voluntad de Dios, voluntad directa, es el mal potencial. Pero lo permite. Permite al hijo experimentarlo, desearlo. Y permite al hijo que ocurra. ¿Cómo iba a ocurrir el mal si Dios no lo permitiese? ¿En qué quedamos? ¿Que Dios es absoluto, infinito y eterno y todopoderoso y tal? ¿O no? Claro. Lo que pasa que hay una ley que es un atributo directa de un atributo divino, que es del amor infinito viene la libertad. Y de ahí viene el libre albedrío. Entonces el hijo se puede equivocar. Si lo decide, puede, porque Dios lo permite. Vale. Me surgió una pregunta con respecto a lo que has dicho de la personalidad, Sí, que nos acompaña hasta que recordemos nuestra verdadera identidad, ¿no? sí. Y el caso es que a mí la idea de personalidad la asocio al personaje de aquí, de esta experiencia, que por otra parte el curso dice que es falso. Sí. Entonces algo ahí me ha tocado porque yo entiendo que termine esta vida, esa personalidad termina, pero según lo que tú has dicho, no es así, ¿no? Es que la personalidad no es el personaje. Vale, ¿y cuál sería la diferencia? El personaje es una falsa identidad. Es la personalidad identificada con la oscuridad de los opuestos. No es la personalidad real. La personalidad es invariable. Y en este nivel finito se manifiesta identificada con los opuestos. Y entonces surge el ego. El ego es una identificación
yo, que soy lo único real, me identifico con la oscuridad de tal forma que pienso que soy otra cosa. Pero la personalidad, cuando pasa de un nivel a otro nivel, permanece. Y la personalidad, cuando evoluciona, permanece. Y cuando se desidentifica de la oscuridad de los opuestos, permanece, ya desidentificada. O sea, si he entendido bien, lo que desaparece es la idea de identificación, pero la personalidad continúa siempre. Claro, desaparece la falsa creencia. La creencia en la irrealidad, en la ficción de los opuestos, del mal, de la escasez, eso desaparece en cuanto el decisor, que es la personalidad, decide corregir su mentalidad. Entonces, la personalidad es el decisor. La personalidad enloquecida, es decir, resultante de haberse identificado con la ficción de los opuestos, es el ego. Pero el ego es una característica. La personalidad ahora mismo está enloquecida. El ego. Pero se puede desenloquecer y seguir. Que sería desidentificarse, ¿no? Claro. Vale. Creo que me ha quedado claro. Si vuelve a surgir la duda de otra forma, te preguntaré. Sí, es que esto hay que darle muchas vueltas para ir añadiendo matices. Se van añadiendo matices hasta que, entonces, siempre que te surja la duda, pregunta e intentamos darle más matices para que lo vayamos viendo. A ver, vamos a decirlo de otra forma que yo creo que se entiende mejor. Un curso de milagros puro. Dios crea a los hijos. Al crearles les da una personalidad. Luego deciden soñar. Enloquecen. Desenloquecen y vuelven. Pero tienen personalidad desde el principio. Claro, quizás yo metía dentro del enloquecimiento la personalidad. Claro. No, de hecho, fíjate que si te fijas en el estudio de personalidad que se hace desde aquí ya, pues cuando se estudia la personalidad, se llega a comprobar por la psicología que la personalidad no cambia, es la misma. Y hablan de niveles de desintegración o de niveles de integración. Los niveles muy desintegrados de la personalidad, pues es gente muy enloquecida. Y los niveles muy integrados es gente pues muy estable, muy equilibrada, pero la personalidad, los rasgos son los mismos. Y de hecho, no hay dos personalidades iguales en el universo. Porque es un don del Padre unívoco. No hay dos personalidades iguales en el universo. Es un regalo personal en el sentido de que lo hace a cada uno de nosotros y es diferente. También esa es la razón por la cual se dice que para el Padre todos somos igual de queridos. No hace preferencias entre unos y otros. Y por eso a cada uno nos da una personalidad equivalente a cualquier otra, pero diferente, que nos convierte en únicos para Él. Cada uno de nosotros es como si fuésemos su único hijo. De hecho, de alguna forma, eso es una afirmación literal. De alguna forma que, bueno, es una especulación, pero al final todos somos manifestaciones del Padre. Al final, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito son manifestaciones del Padre. En otro nivel de realidad, el Supremo y el Último son manifestaciones del Padre, pero se tienen que generar a partir de la evolución de criaturas de otro nivel que somos nosotros, que somos manifestaciones del Padre también. Es que el Padre es primero y último, es que no hay otra cosa. Es que hay que entender que cuando el curso dice todo abarcador, lo dice literal. No hay más fuera del Padre.
el yo soy, no hay otra cosa. Entonces, dentro del yo soy hay muchas manifestaciones de muchas clases. Infinitas. Pero es el yo soy. Somos el yo soy. Y la infinidad abarca todas las posibilidades, incluso la del sueño y la de recorrer un camino desde lo imperfecto y relativo hasta lo perfeccionado. También lo abarca el yo soy. Esto es el libro de Urantia te da un nivel de comprensión de allí muy superior al de un curso de milagros, porque un curso de milagros no necesita meterse en todo esto para su propósito. Por eso un curso de milagros te habla de Dios y las influencias que tenemos aquí son el Espíritu Santo. Y entonces te lo da todo muy sencillito para no confundirte. Esto ya es una descripción más ampliada para aumentar el nivel de consciencia y que podamos captar otros conceptos, otros significados, y eso contribuye lógicamente a consolidar la integración de los valores. Es decir, el propósito, uno de los propósitos de este grupo de estudio es que esto permita una mucho mejor comprensión de un curso de milagros, ¿vale? Sí, y ya por lo menos yo noto que ayuda mucho todos los términos durante ahí en tu mente, cada uno la que le dé, pero ayuda a colocar, sí. por ejemplo, esto que estamos hablando, ¿no? El concepto de personalidad, que creo que tiene mucho sentido y bueno, yo por lo que estoy viendo lo tenía englobado dentro de la parte ilusoria. Sí. Y ahora sí. materias de recuerdos, pensamientos que cobran mucho sentido sí. en relación al curso y a lo vivido. Sí. Yo de hecho, pues te transmito una experiencia personal y es que el esfuerzo de comprender hasta donde podamos el libro de Urantia es muy, muy, muy fructífero de cara al propósito de un curso de milagros. Muy fructífero. De momento sí lo siento, con lo poco que llevo. Así que muy bien. Continuamos con paciencia, vale. que hace falta. Perfecto, David. Gracias, Iván. Nada. ¿Alguien más? Sí, ¿Hay en el chat algo? Sí, continúa. Víctor, continúa. Luego leo el chat. Sí, continúa. Sí, es solo una puntualización, porque yo tengo otra traducción del libro de Urantia. Sí, hay dos traducciones, sí. Sí, pues la mía, por si sirve de aclaración. Sí. En el primer párrafo, la última frase, que dice: esta es la extensión evolutiva de la personalidad de los mortales y de otras criaturas similares. Pone sí, la mía. Sí, efectivamente, pero como no te dice cuáles son las otras criaturas similares, dices, vale, pues me has dejado ahí. sí. Claro. En el tuyo ponía personalidad semejante. Sí, el tuyo es el que aparece en la web de urantia.org, que es otra, a veces cambian los términos, que puede ser más clara que esta incluso, sí. Pero fíjate, ahora que has sacado este tema, incluso de esas insinuaciones que te deja Urantia sin explicar, se puede hilar con otra información de un curso de milagros, de sed, de un curso de amor, de otras cuestiones, y al final le vas encontrando dónde encajarlo, ¿sabes? Entonces esto es lo maravilloso de este enriquecimiento, es irlo, digamos, armonizando todo, ¿no? Sí. Vale, gracias. A ti, Víctor. Hay una pregunta de Luz, creo. Dice: hola, Iván, tengo una duda. Si las personas que me rodean son imágenes que yo he fabricado, sus egos también yo se los fabrico. El escenario físico lo coloca el padre y o mente. A ver, esto es más de un curso de milagros que del libro de Urantia. En ese punto, un curso de milagros es bastante más avanzado en la revelación que el libro de Urantia.
Y efectivamente, para que quede un poco más claro, nosotros fabricamos una falsa identidad para nosotros mismos y para cada uno de todos los demás. De forma que están en juego, cada vez que nos relacionamos con alguien, 4 aspectos. El espíritu, el decisor, el que está identificado con el ego, enloquecido, espíritu, real, el de uno y el de otro, fragmentos, reales, potencialmente reales, vaya. Y luego los egos, absolutamente falsos, que no van a ningún lado. Cada uno con el suyo y cada uno con el del otro. ¿De acuerdo? Entonces, en concreto, lo que tú estás diciendo, si las personas que me rodean son imágenes que yo he fabricado, sus egos también se los fabrico yo. Yo fabrico un ego para cada uno de los que conozco, diferente del ego que se fabrica el mismo. Porque son todo disfraces y estamos en la percepción, y la percepción es subjetiva. Entonces, para mí, tu falsa identidad no es la falsa identidad que yo fabrico de ti. Yo de ti fabrico otra falsa identidad. De hecho, de ahí surgen los roles. Tú, Luz, no eres la misma para tus padres que para tus hijos, que para tus jefes, que para tus amigos. Vas generando roles. Entonces, para cada uno de ellos también fabrican un rol de lo que eres tú. Eres la luz madre, la luz hija, la luz amiga, la luz empleada, la luz... Claro, eso es así, sí. Bien, pues, ¿alguna cosa más? ¿Me escuchas, Iván? Sí, Antolín. No sé si podrías ponerme un ejemplo de algo, alguna cosa, como tú has dicho, que tenga identidad Sí. y que no tenga personalidad. Los fragmentos divinos del Padre en nuestra mente. Prepersonales. Pero son mente. Se llaman ajustadores residentes en el libro de Urantia. Ajustadores residentes. Se llaman de varias formas. Una de ellas es ajustadores residentes. Fragmentos del Padre en la mente del Hijo instanciado, fragmentado, en esa fabricación del Hijo, la mente del Padre, que precisamente adquirirá personalidad en la fusión cuando el Hijo haya dominado su mente con la divinidad del Espíritu. Entonces sí podrá fusionarse. Eso lo veremos más adelante con sumo detalle, Pero hay muchísimas otras manifestaciones mentales sin personalidad, identidades, muchísimas otras. Vale. A ver, es que me venía a la mente, probablemente estoy confundiendo mente con inteligencia. Y me venía a la mente, no sé, lo que puede llegar a ser las inteligencias artificiales que se están desarrollando ahora. Si algún día generan inteligencia propia, como que me ha venido eso, pero no sé si eso tiene sentido, ¿no? Sí. Mira, el hombre no puede conceder personalidad. Es una prerrogativa exclusiva del Padre Universal, ¿vale? El hombre no puede conceder personalidad. El hombre puede fabricar una máquina con un procesador muy inteligente y que en este nivel de realidad finito interactúe. ¿De acuerdo? Bien. A partir de una película muy bonita que se llama Her, protagonizada por Joaquín Phoenix, en el cual... Sí, no he visto.
pues el sistema operativo es muy inteligente y entonces pues se enamora del sistema operativo porque el sistema operativo es como una mujer y entonces, bueno, pues... Entonces al final de la película el sistema operativo resulta que parece que ha adquirido personalidad. Bien, bien. Eso da lugar a una especulación. Es solo una especulación porque no lo sabemos, ¿vale? La especulación es, ¿puede un hijo soñador instanciarse en vez de en un cuerpo biológico, un sistema viviente de energía, en un cuerpo no biológico, pero con un transformador que posibilite la inteligencia y la interactuación dentro de este nivel? ¿Puede o no puede? Y fíjate lo que dice aquí, que lo acabamos de leer. Lo de los sistemas vivientes de energía, que no sé dónde lo hemos dejado. No sé dónde lo hemos dejado. Si alguien se acuerda, habla de los sistemas vivientes de energía, refiriéndose a la personalidad. A ver, en una lectura en diagonal. Sí, pues al final. Dice, la personalidad está superimpuesta sobre la energía y está asociada solamente con los sistemas vivientes de energía. Solamente. Es decir, que quizás tendríamos que llegar a crear un robot tan biológico que ya fuese casi un ser vivo de laboratorio, y entonces ahí podría el soñador fragmentar una parte de su mente y entrar en ese cuerpo fabricado en laboratorio, ¿vale? Pero ya sabes, o si no lo sabes, lo decimos ahora, que el ajustador residente, ese fragmento divino en la mente, solo llega cuando esa mente es capaz de tomar la primera decisión moral de distinción entre el bien y el mal. En los niños humanos suele ser alrededor de los 5 años. Cuando esa mente toma la primera decisión moral, llega el ajustador residente. Antes no, porque antes no tiene sentido. Entonces, sí, la especie humana fabrica un cuerpo en laboratorio, ese cuerpo llega un fragmento del soñador, una conciencia, y lo ocupa, y en cuanto ese cuerpo puede tomar una decisión moral, acude el fragmento del padre. Lo que no sé es si la personalidad sería concedida por el padre porque, en ese caso, porque dice, está asociada solamente con los sistemas vivientes de energía. Entonces, claro, no lo sabemos. Esto es una especulación, ¿vale? Y ahí con la especulación, pues ya cada uno a especular. Mira, qué interesante, sí. Vale, pues nos quedamos con la curiosidad entonces. Quedémonos y ya algún día, algún día lejano, ya todo esto lo tendremos contestado. Bueno, por ahora... Muy bien, Antolín. ¿Alguna cosa más? Iván. De nada. Hola, Iván. ¿Se puede hacer una pregunta? Sí, Vicente, claro. Rápida. Sí. Sobre lo que decía Marian. Sí. En el curso de milagros, el Hijo de Dios es el que cree que está soñando. Que es el que sueña con la separación. Sí, dice el curso de milagros algunos de los hijos. O algunos de los hijos. Sí.
Entonces todo esto es al final de todo este esquema que has hecho empieza con yo soy, se va deshaciendo en. Sí, Entonces aquí, si ves, al final es el yo soy el origen. sí. Dale, si miras el cuadro, nosotros estamos fuera del esquema, pero parece que Dios fue el que inició la separación. La permitió. Tenemos que interpretar, siguiendo un curso de milagros, que fue una curiosidad que surgió en la mente de algunos hijos, una bonita idea que quisieron experimentar. Y entonces el padre dijo, lo que queráis. Cuando explicaste del Sí. yo soy, Sí. que se pasó al motor de diferenciación Sí, para poder, porque él no podía conocerse a sí mismo sí, o sentir amor por sí mismo, eso es. Quería manifestárselo a criaturas, a algo, a alguien, a algo o a alguien, sí. a alguien. Entonces se podría pensar que fue él el que inició la separación. A ver, A un desde... nivel más. Sí, desde un determinado nivel, en cuanto hay alguien más allí al que profesar amor infinito, y ese alguien más, porque Dios quiere, tiene la posibilidad de tener una curiosidad, y la tiene, hay que entender desde otro nivel que todo eso Dios lo ha sabido de siempre. Claro, es decir, claro que el sueño ocurre porque Dios lo permite, claro. Es decir, de todas las posibilidades que tiene el infinito yo soy de manifestación, esa estaba y esa fue querida. ¿Cómo iba a ocurrir algo que no quiere Dios que ocurra? Pero Claro. querida por él mismo. Sí. Querida en el sentido de que si no la quiere, no ocurre. Es decir, tenemos que pensar que Dios es mucho más de lo que nos imaginamos, muchísimo más. Entonces, no hay nada pasado, presente, futuro, desde nuestro punto de vista, desde el suyo, simultáneo, absoluto. No hay nada que ocurra, esté por ocurrir, deje de ocurrir o pueda ocurrir, que Él no conozca completa e íntegramente. Nada. Es que se me venía a la cabeza como que podría ser una base para el concepto de la expiación, de que tú no eres el culpable. Efectivamente, el libre albedrío indica que los que estamos aquí viviendo estas experiencias es porque las queremos vivir nosotros. No nos ha colocado aquí el Padre a vivirlas, solo que el Padre preveía esta posibilidad que ocurriese y permitió esa posibilidad que se actualizase y ocurriese. Lo permitió, lo preveía y lo permitió. No quiere decir que Él haya sido el que ponga al hijo a soñar. Es diferente. Él genera toda una afiliación y a la afiliación le da libre albedrío. Venga, hijos, lo que queráis. Y entonces unos hijos deciden soñar y él dice, vale, ya lo sabía, claro que lo sabía, pero yo admití esa posibilidad, no hay ningún problema. Adelante. Vale, pues. Algo así. Muy bien. Ya seguimos la semana que viene. Perfecto, Vicente. Muy bien. Gracias. A ti. Muy bien, pues Gabriel. No. Ah, que ya no tenías pregunta. ¿Dejamos de grabar? ¿El qué, perdona? ¿Dejamos de grabar entonces? Dejamos de grabar. Venga, Prospector UCM. Cerramos